Gracias a los dos por estar con nosotros. Vaya situación. Llegó el 20 de febrero. Ayer lo dio a conocer el Departamento de Estado, Roxana, y entonces a partir del primer minuto de este día, pues bueno, son seis organizaciones criminales traficantes de drogas mexicanas que son consideradas organizaciones terroristas extranjeras. ¿Esto qué representa, Roxana? O sea, no había ocurrido nunca en la historia. A partir de las Torres Gemelas vino esta nueva figura en los Estados Unidos, pero ya alcanzaron a los narcos mexicanos. Muchas gracias, Alberto, por la invitación y buenas tardes a mi colega. Pues mira, ya antes es inédito, por supuesto, para México, pero ya teníamos algunos antecedentes en donde se había intentado incluir a las organizaciones delictivas, los cárteles, en esta lista de terroristas. Te pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, los Levarón, recordarás que cuando fue la matanza de su familia, ellos impulsaron esta posibilidad. El gobernador de Texas en 2022, también Greg Abbott, intentó que así fuera, bajo el argumento de que se estaba muriendo mucha gente por la crisis del fentanilo. Inclusive Barack Obama barajó la posibilidad de hacerlo así. Entonces ya tenemos una serie de antecedentes al respecto. Joe Biden tampoco es la excepción. Sin embargo, algo que es inédito no solamente es el que ya hayan nombrado a estos cárteles, a estas organizaciones delictivas terroristas. Además, la manera en que lo hicieron fue inverosímil. Mira, hace poco la BBC entrevistó a una persona que estuvo muy cercana, que ha estado muy cercana a estos procesos para poder nombrar terroristas para que contribuían a este proceso de las listas. Jason Zablakis, él dio esta conferencia, esta entrevista a la BBC Mundo, y él lo que decía es que normalmente lo que hacen es que el presidente define las organizaciones que él supone que puedan estar, que podrían cumplir con, digamos, los requisitos para ser terroristas, y entonces en el Departamento de Estado, hoy en manos a la cabeza se encuentra Marco Rubio. Él ya se hace una serie de escrutinio a ver si cumple con estos requisitos. En esta ocasión no, Trump simplemente dijo que algunos cárteles serían pasarían a formar parte de esta lista, y en un tiempo récord se tomó la decisión. Estas decisiones se toman con un proceso de meses. Sin embargo, en esta ocasión fue muy pronto. A nosotros, por eso es inédito, tanto para nosotros como para los propios norteamericanos, haber tomado esta decisión y la forma en cómo se realizó. Maestro Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad, pues una medida drástica, ¿no? Sin duda, pero previsible, dado, como bien comentaba Rosana, se estuvo barajando durante muchos años esta posibilidad, y sin duda la inacción o la falta de resultados tangibles de los últimos años, particularmente el crecimiento de las actividades de los grupos criminales, su expansión territorial, el incremento de las extorsiones, de las desapariciones y de los homicidios, a pesar de una tendencia oficial a la baja, pero con un incremento sustantivo en las personas desaparecidas, que hacen palidecer las políticas de los últimos años. Dicho en términos muy simples, la paciencia se agotó, el tiempo se terminó para el gobierno federal mexicano, y las acciones y omisiones que se vivieron particularmente en la administración federal anterior son el resultado natural de lo que estamos viviendo en este momento. Es probable que si hubiera ganado la candidata demócrata Kamala Harris no hubiera existido esta declaración. Sin embargo, el gobierno mexicano debió de haber previsto esta posibilidad desde hace más de un año, y previendo eso debió haber hecho un rediseño al menos presupuestal sobre cómo vas a enfrentar esta nueva amenaza, que sin duda es la mayor
estamos en los mayores niveles de tensión en la relación México-Estados Unidos, que es la más importante para nosotros, pero que no es la más importante para ellos. ¿Por qué? Porque económicamente pueden hacer un proceso de reconversión, de repatriación, de inversiones, de activos, de cadenas de valor que se han hecho durante los últimos 30 años en el marco del TEMEC, pero que eso puede cambiar muy pronto y parece que así va a ser. Y no solamente México se está viendo afectado por esta nueva política, Unión Europea, Asia-Pacífico. Esta decisión, maestro, Roxana, viene a confirmar que fue un fracaso la política de abrazos no balazos del sexenio anterior, Roxana. Bueno, el maestro Romero ya lo dijo de una manera muy explícita. Sí fue definitivamente un fracaso, sí, evidentemente, sí, como bien dice, debió de haber habido una preparación de todas estas cosas. Para eso es el trabajo de inteligencia de los estados, para eso es el trabajo del análisis, de las asesorías, etcétera, para mantenernos al menos un paso adelante de lo que pueda suceder, sobre todo porque hay mucho en riesgo en términos económicos. Pero me llama la atención algo que dijo el maestro Romero, que creo que valdría la pena ahora que ya está la decisión tomada, está definidos qué cárteles. ¿Qué sigue? Yo creo que lo que dijo el maestro es preocupante, esto de que que es el resultado de una serie de consecuencias por dinámicas y por procedimientos que no se hicieron y por un desgaste institucional que, bueno, venimos siendo testigos y padeciéndolo. Pero en este contexto que describe el maestro, lo que preocupa es que lo que sigue es que habrá que cooperar. O sea, ya no es si quieres, si puedes, como el expresidente Enrique Peña Nieto decidió que la iniciativa Mérida sí, pero con algunos asegúnes. Definitivamente el anterior presidente no quiso, corrió a algunos agentes de la DEA de México. Entonces ya no podemos, ya no hay margen para estos titubeos. Vamos a tener que colaborar. Ahora, el problema de la colaboración que se nos viene, y que creo que esto hay que reflexionarlo con seriedad, es que vamos a tener una asimetría de colaboración muy grande. ¿Por qué? Porque estructuralmente México está sufriendo una crisis importante. Tenemos una reforma judicial que nos está simbrando todas las bases de la institucionalidad de este país. Obviamente, la división de poderes peligra. El tema de la probidad, de la honorabilidad del Poder Judicial peligra. La posibilidad de que la criminalidad se encuentre inmersa en las decisiones judiciales peligra. Pero además porque, cuando las organizaciones delictivas prosperan es que están inmersas en un sistema político. Pero si además ese sistema político tiene estos problemas estructurales, ¿cómo vamos a colaborar de iguales con un país que nos está exigiendo y nos está poniendo contra las cuerdas? Entonces, a mí es lo que me preocupa. Vamos a darle la bienvenida a Facundo Rosas, es subsecretario de Estrategia e Inteligencia del Gobierno Federal. Facundo, gracias por estar con nosotros en esta mesa de debate. Con todo gusto, Alberto. Lo que dice Roxana, estamos en una situación inédita. Los cárteles mexicanos nombrados organizaciones terroristas extranjeras. Estados Unidos dice que los inundan de drogas, de flujos irregulares de migrantes, que hay cada vez más violencia exacerbada y que son un peligro para su seguridad nacional. Entonces, Facundo Rosas, los abrazos no balazos no funcionaron. Y no solamente no funcionaron, sino que apoyaron y promovieron a que estas bandas delictivas estuvieran en plena impunidad. ¿Cómo ves? Yo creo que dejaron pasar una gran oportunidad después de que en los sexenios anteriores se trató de remontar el marcador, si se vale hacer esta comparación. Se venía ya balanceando el poder de fuerza de las instituciones del Estado mexicano respecto
de lo que los grupos habían logrado acumular. Al perderse esta velocidad, al perderse la oportunidad de darle continuidad, pues los grupos ampliaron su radio de acción y también incursionaron en actividades hasta hace poco no contempladas en su actuar. Me refiero a la diversificación en los secuestros, en las extorsiones, particularmente en el cobro de piso y en otro tipo de mercados ilícitos. Al dejarlos crecer, tomaron control de algunas regiones del país, ya sea municipios, algunas demarcaciones, y eso les dio más fortaleza, eso les permitió enfrentar a sus rivales con mayor violencia, claro, dejando daños colaterales en la sociedad. Entonces, ahora el gobierno de Estados Unidos se ve también en la necesidad de dar un manotazo, de demostrar que se puede atender todavía el problema con el uso de la fuerza, y compromete a México para que se incorpore a esta nueva etapa, denominando a los grupos que nada tienen que ver con cuestiones político-ideológicas, sino solamente con cuestiones de ganancias, a un esquema nuevo para México, que es que los grupos dedicados al narcotráfico y actividades afines ahora sean considerados terroristas sin tener una cuestión político-ideológica en su proyecto. Aquí les quiero a los tres, Facundo, Roxana, Clemente, el discurso oficial es diferente, ¿eh? La narrativa es distinta, la responsabilidad es de Calderón, la responsabilidad es de Genaro García Luna. Eso no lo quitan del renglón y quieren establecer que en el sexenio pasado pues no fue el responsable, sino que fue una acumulación de violenta y por aquella guerra contra el narcotráfico. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con sus opiniones en torno a este tema. Secretario de Estrategia de Inteligencia del Gobierno Federal, estuviste en esa época. La narrativa oficial hasta el momento es: todo es culpa de Calderón, él inició la guerra contra el narco y en el sexenio pasado no se fabricaba fentanilo en México, las bandas criminales no eran tan peligrosas. Toda esa narrativa, Facundo, minuto y medio. Sin duda que cuando alguien sabe y puede, llega para resolver. Cuando alguien no sabe y no puede, llega para culpar. Si no hay la capacidad, si no hay la visión ni la voluntad política, por supuesto que se va a seguir culpando al pasado, pero creo que el camino no es el correcto. Haber renunciado a combatirlos, haber dado cobijo a que crecieran, pues el resultado ahí está. 201,000 muertos acumulados en el sexenio anterior. Comparados con los otros, creo que se queda muy lejos. Entonces, es hora de asumir, es hora de reconocer. De otra forma, solamente irán en el cabuz del tren. Capacidades creo que hay, presupuesto hay, leyes están siendo ya alineadas. Si no hay voluntad política, si no se quiere, creo que estaremos enfrentando un sexenio más de muchos problemas, de muchos daños sin resultados. Ahora, maestro Clemente, tu opinión, porque ahora salieron muy eficientes. Viene esta notificación y detienen a 2 grandes capos de la banda de los Chapitos. Adelante, Clemente, minuto y medio. Sin duda, Alberto, hay un problema muy serio dentro de la administración pública. Seguir culpando al pasado les va a explotar tarde que temprano en las manos, y la gente va a empezar a identificar estos problemas no desde el punto de vista militar y policial. Cuando veamos que haya bancos mexicanos, que haya el Banco del Bienestar, no pueda repartir remesas en México porque esté acusado de distribuir dinero del narcotráfico en distintos puntos del país, cuando a los bancos mexicanos se les cierren las llaves para hacer pagos internacionales, cuando se incrementen las tarifas arancelarias y la economía empiece a crujir, veremos si la narrativa sigue siendo la misma, porque los instrumentos de presión esenciales de considerar a estas organizaciones como terroristas pasa esencialmente por el camino financiero.
Y en ese camino financiero la presión la van a sentir no solamente el gobierno, sino las millones de personas que aquí habitamos. Así que más vale que la administración sea proactiva, porque la preocupación de perseguir a los cárteles parecía que en México no es urgente. Pero quiero terminar mi comentario con esta nota. Gustavo Petro, un presidente izquierda, aliado de la actual administración y de la anterior, dijo que uno de sus principales problemas hoy en Colombia es que el cártel de Sinaloa ha desestabilizado su país y ha desplazado a más de 50,000 personas. Así que tanto en la derecha, a la izquierda, el norte y el sur, hay una preocupación de atender y atacar a las organizaciones criminales mexicanas. Tu punto de vista, Roxana Juárez. Sí, de acuerdo. Ya creo que aquí en tu programa, Alberto, ya habíamos comentado que México se había convertido en una amenaza para el hemisferio, y yo creo que aún más allá del hemisferio. Definitivamente el tema de la economía preocupa porque cuando se dimensionan estas organizaciones delictivas en una suerte de una criminalidad de una escala más amplia que inclusive involucra la seguridad nacional, estamos hablando de que habrá un escrutinio mucho mayor financiero, al sistema Sí. financiero, y México y Estados Unidos ha construido una serie de hilos conductores financieros impresionantes. Recordemos que las economías, cuando tienen inserto en su sistema político este tipo de organizaciones delictivas, normalmente lo que hacen es que para lavar dinero, pues construyen hoteles y tienen una serie de procesos económicos muy importantes. Y mucha gente sin advertirlo siquiera puede estar involucrada. Digo, el simple hecho de dar una extorsión o ser parte de una cadena hotelera puede ser una dinámica que los norteamericanos llega un momento en el que la castiguen o definitivamente la obstaculicen. ¿Qué situación? Vamos a hacer una segunda pausa y última. ¿O nos seguimos? Vamos a hacer una pequeña pausa. Facundo Rosas, Roxana Juárez, maestro Clemente, para regresar. Más que un ataque directo, parece que va a ser más quirúrgico el asunto y van por el dinero. Follow the money, dicen los estadounidenses. Volvemos. Establecen algunos medios internacionales que más que un ataque directo, con fuerzas, con armas, van prácticamente sobre aquellas personas que brindan apoyo material a los cárteles. Documentos falsos, alojamiento, capacitación, lavado de dinero. Por ahí va el asunto, Facundo, así lo estás viendo en este primer día que están siendo nombradas organizaciones terroristas. ¿Cómo los van a combatir y por qué todo va sobre el cártel de Sinaloa en estos momentos? Sin duda que van sobre este grupo porque es el que tiene un mayor predominio en este momento y es el que en su concepción está produciendo la droga que tanto daño ha causado a los ciudadanos de los Estados Unidos. Creo que a partir de ahora se agrega un componente esencial, que es cortar los flujos de dinero, atacar la logística que hace posible un negocio lucrativo. Me refiero al tema de las drogas y a los delitos accesorios. Pero no podemos perder de vista que en México todavía se manejan muchas cosas en efectivo. Estamos hablando de que al último corte del Banco de México se tienen 2.9 billones de pesos circulando en efectivo. No hablemos de lo que pasa en Estados Unidos, el volumen es mayor. En la frontera la gente llega a pagar para que le cambien 5 o 6 billetes de baja denominación por uno de 100. El dinero fluye en sentido inverso a las drogas, fluye en el mismo sentido que las armas. Entonces, apostar a que todo entra al sistema financiero no es tan puntual como uno quisiera. Tendrán que ser más creativos, tendrán que buscar la forma de ir acotando, de ir cortando los flujos de dinero, porque
seguimos dependiendo como economía de mucho efectivo. Habrá que hacer ajustes, habrá que ser más precisos en ese tipo de estrategia. Maestro Clemente Romero, entonces, más que un apoyo militar, armamentista, por así llamarlo, ¿van por el dinero? Pues no solamente irán por el dinero, irán por los capos, irán por los acuerdos que hay con distintos niveles de la clase política. No podemos creer que el nivel de cooptación que tiene la criminalidad se ha quedado a nivel local o regional. Está claro que ha permeado en distintos niveles de gobierno, en distintas regiones del país, que hay gobernadores con imputaciones claras, que no olvidemos que uno de los grandes capos de la historia del narcotráfico en México, tanto el siglo XX como el siglo XXI, está hoy informando desde hace semanas, de hace meses, cuáles son los vínculos políticos que han protegido a las organizaciones criminales. Y sin duda ahí veremos cuál será la reacción de la administración de la presidenta Sheinbaum y la tolerancia o benevolencia que pueda tener la administración del presidente Trump sobre la supuesta protección particularmente a diversos actores políticos. Así que esto apenas comienza, hay muchos frentes abiertos y del lado mexicano tenemos un gobierno que prefiere presentar iniciativas constitucionales para proteger la soberanía en vez de pensar de manera creativa, teniendo la emergencia enfrente, cómo puedes resolver o administrar los riesgos y los impactos que va a sufrir en los temas económicos, la población, en los temas financieros, en los temas políticos, porque sí, se está haciendo un rediseño institucional para fortalecer el Estado mexicano, pero tenemos ya un gobierno autoritario, un gobierno sin contrapesos y un gobierno que no brinda certidumbre a la población en materia de seguridad. ¿Por qué? Sí. Porque claro, heredaste un tiradero, pero ese tiradero no se hizo solo. Ese tiradero fue creado por la administración anterior y sin el poder político y el poder financiero de esa administración con recursos legales y ilegales, tampoco esta administración podría haber existido. Esto último que dice el maestro Clemente Romero, Roxana, es algo de lo que ya habías adelantado. Es el dominio total, pero la reforma judicial va. En junio vamos a elegir a los jueces, magistrados y ministros. Y pues seguimos siendo un estado endeble donde vamos a perder uno de los poderes, ¿o cómo lo ves? Sí, de hecho, esa es la más grande preocupación en estos momentos. Lo que dice el maestro, pues sí tiene toda la razón. O sea, necesitamos tener, estructuralmente tendríamos que estar preparados. A ver, yo no entiendo cómo el Congreso, que aprueba leyes sin siquiera leerlas, sin cambiarles una coma, ahorita no han podido aprobar las reformas de seguridad, digo, siquiera para que el secretario de Seguridad, que es Omar García Harfuch, se vaya a Washington a hablar ya con una ley aprobada de antemano. Porque, digo, tenemos que estar conscientes, las personas que están en el poder tienen que entender, por favor, no van a tratar con la DEA. O sea, no, esto no va a ser a nivel policial. Van a tratar con la CIA, con Homeland Security, con estas grandes agencias que tienen otro nivel de reacción estratégica para llegarse información y para detener cualquier amenaza. Entonces, por favor, a mí me parece que estos políticos impresentables que se reúnen con el cártel de Sinaloa, ya hemos tenido últimamente algunas noticias, ¿por qué no? O sea, urge que ya demostremos que somos capaces de meter a la cárcel a estos políticos corruptos. Facundo, nos vamos, conclusiones de este tema. Organizaciones criminales de México, 6 narcotraficantes, bandas de narcotraficantes nombradas organizaciones terroristas. Cerramos primero contigo. Sin ser grupos que tengan una ideología política clara, hoy están siendo catalogados como grupos terroristas, con la diferencia de que lo que los mueve es la ganancia. Lo que les da vida son los mercados ilícitos, y mientras no se combatan los mercados ilícitos que van desde las drogas, el combustible, las mercancías que se roban, las medicinas, todo aquello que puede ser comprado de manera informal, va a ser muy complicado solamente deteniendo
al operador, al segundo, al ahijado, al padrino. Tiene que ser o muy certero o muy integral. Maestro Clemente, ya nos decías tú, esto apenas está empezando. 30 segundos, por favor. Sin duda, y definitivamente el gobierno federal creo que no entiende la amenaza que tiene enfrente. Esto no es solamente una cuestión de policías y ladrones, es una cuestión que puede inclusive mermar como nunca hemos visto la estabilidad del Estado mexicano y de todas las personas que aquí vivimos. Así que más vale que la administración federal responda a esta amenaza de manera integral, responsable y no repartiendo saliva en el discurso público. Roxana Juárez, 30 segundos. Bueno, pues estamos en un escenario donde finalmente toda la reestructuración o la destrucción del Estado, del sistema político mexicano va a obligarnos a confrontar esa realidad, esa debilidad institucional y ese largo camino que hemos tenido de corrupción, que y aquí están los resultados. Sí, exactamente. Facundo Rosas, subsecretario, ex subsecretario de Estrategia de Inteligencia del Gobierno Federal. Roxana Juárez, analista senior de Southern Pools. Maestro Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor. Muy interesantes sus conceptos. Gracias por haber estado aquí en A Debate de Mega Noticias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con mucha más información. Gracias.